¿sí? ¿Se acuerdan que les mencioné que sale rubor? El paciente hace vasodilatación y hace fiebre como correspondencia. El rubor tal cual no es lo que genera la vasodilatación, sino que el microorganismo, al activar esa citocina y reconocerla, va a activar óxido nítrico. Y el óxido nítrico sí es un vasodilatador. ¿Nunca han visto los que van al gimnasio y se pinchan y se colocan óxido nítrico para estar más venosos? En el mismo sentido, que conozcas óxido nítrico para que se salten tus venas, ¿sí? Pero este óxido nítrico, en este caso la inmunidad, funciona como destrucción de microbios, ¿sí? Porque genera más radicales libres de oxígeno, ROS. El complemento, luego se los explico, es un poco más complejo porque activan 3 vías, la lecitina, la clásica y otra más, que es más específica. Miren, la inmunoglobulina reconoce su factor constante, eso nunca va a cambiar. Activa otros factores de producción y genera un tipo de reparación tisular. ¿Ok? ¿Se entendió? Listo. Los mastocitos, basófilos y eosinófilos, acá lo más importante que tienen que recordar, pero que igual tienen que leerlo, es que cuando se activa un basófilo, un eosinófilo o un mastocito es porque hay una respuesta parasitaria, ¿sí? O alérgica, ¿cierto? Por eso es cuando tú ves a un paciente que viene de Iquitos y está con el Mintos, tiene una inmunoglobulina E elevada, porque es la que se estimula en sistemas parasitarios y alérgicos, y tiene una cantidad de eosinófilos alta en su hemograma, ¿cierto? Porque son los sistemas de defensa frente a parásitos y alergias. ¿Ok? Y básicamente se va a generar que el mastocito secrete más histamina, gránulos de histamina y mediadores lipídicos que generen la inflamación. Ahora yo les pregunto, cuando transfunden sangre a un paciente, ¿de quién son los glóbulos rojos? ¿Del paciente o de otra persona que donó la sangre? ¿Qué? Del donante. Va para un paciente que es totalmente distinto, ¿cierto? Por lo tanto, lo que puede pasar es que los linfocitos de ese paciente reconozcan los glóbulos rojos que no son suyos, que son ajenos, y desencadenen una respuesta alérgica, ¿cierto? Porque puede pasar eso, ¿sí? Entonces, si este fuera el caso y desencadena una respuesta alérgica, ¿cuál sería nuestra función como médicos? ¿Qué hacen frente a una alergia, chicos? Le dan antihistamínicos, clorfenamina, y le dan corticoides como dexametasona, ¿sí? Y si no responde, hidrocortisona, ¿sí? Igual cuando ustedes les dan un rash por una urticaria porque comieron algo, probablemente les dan hidrocortisona, ¿cierto? Un corticoide. ¿Y por qué? Porque el corticoide va a bajar la respuesta inmunitaria que se está activando y la histamina vamos a dejar de producirla gracias al antihistamínico, ¿sí? Entonces yo les cuento algo que pasa en el hospital. Cuando transfunden sangre a un paciente para evitar la respuesta alérgica, lo que dice el médico es: vamos a colocarle, le dice el enfermero, este paciente se transfunde en una unidad previa colocación de una ampolla de Dexa y una ampolla de clorfenamina. Yo les pregunto, ¿tiene sentido? No tiene sentido, porque todavía no se ha transfundido la unidad, entonces el sistema inmunológico está activo. No, al contrario, estás deprimiendo el sistema inmunitario para que no responda adecuadamente cuando le coloques la transfusión. Y 2, estás evitando que secrete gránulos de histamina a un mastocito que no está activado, ¿cierto? Pero así lo hacen. ¿Pero por qué? Porque así de esa forma lo han aprendido con la experiencia. Pero si ustedes leen artículos, no tiene ningún sentido. O sea, si es que hace una respuesta alérgica, colócale la dexametasona y colócale la clorfenamina. Pero antes, fisiológicamente, inmunológicamente, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, bueno, los basófilos también, que forman parte de la respuesta inmunitaria, son menos del 1%, también generan IgE. Y los eosinófilos, que vienen de las cadenas que les he mostrado. En su mayoría los eosinófilos generan interleucina 3 y 5, ¿sí? Cuando quieren ver a un paciente alérgico hay que pedirle 3 y 5, eso sobre todo para los que son inmunólogos alergólogos. ¿Ok? Hasta que tenemos, hasta las 10:15, ¿no? ¿Sí? Ya estamos bien. Bueno, a nivel de los tejidos lo mismo. Las células dendríticas también de alguna forma ya se los he explicado, ¿cierto? Tienen que activarse y funcionar como células naive. Luego activar las células naive, por lo que les digo a usted, pero estas pueden incluso tener su población.
clásicas, plasmocitoides, derivados de monocitos y células de Langerhans. Y que lo que los identifica son los CD11. Miren, cuando ustedes miren el gráfico y comparen cada una de las células dendríticas, todas tienen CD11, salvo estas, las plasmocitoides. ¿Sí? Listo. Los linfocitos B, foliculares y de zona marginal, eso está relacionado con sus ganglios. Ahora se los explico. Primero vamos a ir a este cuadro. Miren. Este es otro casito. Dice, niño de 6 años, que es un paciente sano, que presenta fatiga, fiebre recurrente, moretones fáciles y adenopatías cervicales. ¿Ya? La fatiga, ¿por qué es? Porque se activa su inmunidad innata, va a generar inflamación y eso le va a dar cansancio y fatiga. ¿Cierto? Fiebre, porque se activan sus interleuquinas, 1, 6, 12 y eso, más el hecho que su médula está fallando, por eso es recurrente. ¿Sí? Los moretones, ¿por qué son? Si su médula se está fallando, no produce adecuadas plaquetas, tiene trombocitopenia. Y cuando tiene las plaquetas bajas, haces moretones. ¿Sí? Petequias, pero en su mayoría moretones. ¿Ya? ¿Y las adenopatías, por qué? Ustedes ya han llevado anatomía, así que me van a decir dónde drena el conducto torácico largo. Que es parte del sistema linfático, porque al final todos los sistemas linfáticos drenan el sistema venoso. ¿Cierto? ¿Dónde drena? ¿No se acuerdan en el conducto linfático derecho? Para que luego se vaya a la vena cava. ¿Sí? Y justo por eso es porque la vía linfática termina drenando en la sangre venosa. Esa es una de las causas por las cuales se inflaman los ganglios linfáticos. ¿Sí? En un paciente con leucemia. ¿Ok? Porque los ganglios linfáticos tienen linfocitos T y linfocitos B. ¿Sí? Y acá pues lo que tienen que diferenciar es obviamente que si el ganglio linfático, esto ya es histología, ¿cierto? El ganglio linfático tiene una región parafolicular, una región folicular y una médula, ¿sí? Donde se producen linfocitos T, B y ganado, ¿sí? Más específico, allí, ¿se dan cuenta? Linfocitos B en el folículo, linfocitos T en la región parafolicular. Y bueno, la arteria de la médula. ¿Sí? ¿Se entiende? Son una zona de depósito. Y bueno, ahora terminamos el caso. Bueno, entonces tiene anemia, tiene trombocitopenia, tiene leucocitosis con linfoblastos en sangre periférica. Tú sospechas de leucemia linfoblástica aguda, ¿cierto? Pero ustedes no lo van a ver así, ¿cierto? Ustedes van a estar en su centro de salud, en su posta, y van a tener un paciente con todos estos síntomas, o en su emergencia, si están trabajando en una clínica. Y luego les van a decir al paciente que se tome un hemograma, ven el hemograma y tienen leucocitos en 80.000, 100.000, 20.000, 30.000, cuando lo normal es de 6 a 10, ¿cierto? 6 a 10.000, 6.000 a 10.000, ¿sí? Entonces ustedes dicen, ok, pero ¿por qué tiene tantos leucocitos? Y aparte tiene anemia y trombocitopenia. Puede ser que sea un probable paciente con leucemia, sobre todo si es un niño y más, ¿sí? O es un adulto mayor. Entonces, ok, tengo que mandárselo al patólogo clínico y decirle que mire el microscopio qué tipo de células son. Y si el patólogo mira puro precursor, pura célula no diferenciada, te va a decir es una probable leucemia. ¿Sí? Pero aún así no la puedo catalogar, porque lo que tengo que hacerle ahora es una citometría de flujo. Para que el citómetro de flujo, o sea, el patólogo que interprete me diga a predominio de qué CDs es cada una de esas células. Y me diga si es predominio linfoide, es predominio mieloide y le ponga no. Es una LLA. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió cómo va el procedimiento? Genial. Esto es lo mismo. También. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Las células progenitoras hematopoyéticas tienen que haber un precursor. Todos los precursores en su mayoría van a ser CD34. Dice aquí. Luego se van a ir diferenciando los diferentes CDs. El principal órgano progenitor hematopoyético al inicio en la vida fetal es el hígado fetal, ¿sí? Luego se hace la médula ósea. Y luego en los adultos van a funcionar el timo, en los niños, timo, adultos, ganglios linfáticos y vaso, ¿cierto?
Y si es a nivel de timo, justamente porque el timo solo aparece hasta la niñez, es que los niños pueden contrarrestar la enfermedad de la leucemia hasta cuando son niños. Porque recuerden que esto deja de ser timo, se involuciona cuando pasa a ser adulto. Mientras lo es un depósito de linfocitos T donde madura. Pero cuando ya deja de involucionar, o mejor, empieza a involucionar, la enfermedad se hace más florida. ¿Sí? ¿Entiende? Eso también lo hemos visto, los ganglios linfáticos también lo hemos explicado. Y lo del vaso, miren. El vaso es un órgano también de células hematopoyéticas, ¿cierto? Que básicamente se encarga de la hemocateresis, ¿se acuerdan? De destruir